Hola, hola a todos, muy buen día, Dios les bendiga enormemente. Mi nombre es Naivet Benítez, soy aprendiz del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Guajira, del Centro Industrial de Energías Alternativas, sede Maicao. Estoy inscrita en el programa técnico de integración de operaciones logísticas con ficha 2142052. Y en esta ocasión les vengo a hablar sobre lo que es el transporte marítimo nacional, las entidades y normas que lo regulan. El video va a estar dividido en dos secciones. En la primera sección les voy a hablar de lo que son las definiciones del transporte marítimo, las ventajas y las desventajas de usar este tipo de transporte, un poco de historia y cosas técnicas así básicas de definición. Y en una segunda sección voy a estarles hablando sobre las entidades y normas que regulan el transporte marítimo a nivel nacional. Espero que les guste, por favor, presten mucha atención. En este orden de ideas, vamos a ver algunas definiciones de lo que es el transporte marítimo. Por un lado, nos dice que el transporte marítimo es la acción de llevar personas, bienes o cargas, ya sean sólidas, líquidas o gaseosas, por mar de un punto geográfico a otro, a bordo de un buque o navío. El transporte marítimo es en el ámbito mundial el modo más utilizado para el comercio internacional. Es el que soporta mayor movimiento de mercancías, tanto en contenedor como a granel, ya sea líquido o seco. Es también uno de los soportes de la economía global. Esto indica que del 100% de la mercancía que se transporta a nivel internacional, el 80% se transporta por medio marítimo. Otra definición nos dice que el transporte marítimo es una forma del transporte acuático que se traslada por la superficie de los océanos. Está vinculado con los barcos y el desplazamiento de pasajeros y mercancía de una región continental a otra. Como ya lo decía anteriormente, este es el modo de transporte de bienes más empleado en el mundo entero, cuya propia naturaleza es de por sí internacional, aunque existe el cabotaje a lo largo de las costas de un país. Por ejemplo, los fenicios surgidos alrededor del 1200 a.C. fueron hábiles navegantes y comerciantes marítimos que expandieron su área de influencia a la región africana y medio oriental, entrando en conflicto con los intereses de la antigua Roma. Pero la verdadera explosión del transporte marítimo tuvo lugar bajo el modelo colonialista e imperialista de Europa. Durante los siglos XV al XIX, las potencias europeas utilizaron este tipo de transporte para crear colonias de extracción de recursos que eran negociadas con la metrópoli en términos siempre favorables para ella. Así surgieron iniciativas de exploración y comercio naval internacional, como lo fue la Compañía de las Indias del Este, entre otras. Esto fue el preludio del transporte marítimo moderno, creado bajo el modelo del barco de vapor del siglo XIX, y esto fue fruto de los enormes cambios tecnológicos de la revolución industrial. La llegada del barco, la llegada del motor trajo barcos poderosos que no dependían ni del viento ni del remo. Bueno, ahora veremos los tipos de transporte marítimo. El transporte marítimo se clasifica según dos regímenes diferentes. Esto dependiendo de la cantidad de mercancía que se quiera o se desea transportar. Dichos regímenes son el régimen de fletamentos y el régimen de línea regular. El régimen de fletamento se ocupa del tráfico de mercancía en grandes volúmenes, especialmente los rubros de graneles sólidos, o sea, materiales sólidos en granos pequeños, como lo son los minerales, los cereales, entre otros, o graneles líquidos, que son materiales líquidos, como lo es el petróleo, o incluso
productos industriales en gran número de unidades, como lo son los automóviles enteros o incluso hasta plantas de fabricación completas. Y por otro lado tenemos el régimen de línea regular, que es el que se ocupa del transporte de cargamento general en contenedores. Generalmente consiste en mercancías valiosas de transporte delicado o mucho más delicados que los del rubro anterior. Este tipo de viajes realizan escalas frecuentes, tarifas estables y servicios a largo plazo. Bueno, como todos los tipos de transporte, el transporte marítimo también tiene sus ventajas y desventajas. Vamos a hablar primeramente de las ventajas. Entre una de ellas encontramos la capacidad de almacenaje. A diferencia de los aviones o camiones, el tamaño de los buques que se usan en el transporte marítimo permite que se pueda trasladar un mayor volumen de mercancías y contenedores. Otra de sus ventajas es que tienen precios competitivos, porque los fletes marítimos son considerados muy económicos teniendo en cuenta las largas distancias. Otra de su ventaja es la versatilidad de buques. Como se había mencionado anteriormente, la especialización de los buques ha permitido el traslado de todo tipo de mercancías, desde líquidos hasta ganado. Seguridad y estabilidad. Las condiciones climatológicas y meteorológicas retrasan en mayor número de veces de ocasiones la salida o llegada de un avión, mientras que gracias a la robustez, resistencia y fiabilidad de los buques, estos pueden desenvolverse con mayor facilidad en ambientes más complicados o inestables, siempre dentro de unos límites razonables lógicamente. Mayor variedad de productos y materia transportable. Considerado como uno de los elementos más destacados, podemos observar cómo, a diferencia de lo que ocurre en el transporte aéreo, donde en la mayoría de ocasiones no se permite el transporte de carga líquida o peligrosa, el transporte marítimo es la única vía disponible para llevar a buen puerto esta serie de encargos especiales o basados en materiales específicos que son muy delicados, como lo que son el petróleo o los aceites, entre otros. Bueno, ahora vamos a ver las desventajas. Entre las desventajas encontramos lo que es la tramitología y el tiempo. La tramitología porque es relativamente extenso y complicado, aun cuando los servicios de agentes de aduana facilitan en gran medida el trabajo. El número de trámites, de permisos y formularios es superior a cualquier otro medio de transporte. Y los tiempos, pues este factor también se tiene que tener en cuenta a la hora de prever las fechas de entrega, puesto que el tiempo que requiere especialmente en largas distancias es por norma general mucho más elevado que el transporte aéreo o que el transporte terrestre. Ahora vamos a continuar con la segunda sesión. Como les había comentado al principio, el video estaba dividido en dos secciones. En la primera sesión ya le hablé de lo que fueron la definición del transporte marítimo, sus ventajas, desventajas y los tipos de transporte marítimo. Ahora les voy a hablar sobre el transporte marítimo nacional, su evolución a lo largo de la historia y los entes y normas que lo regulan aquí en Colombia. Bueno, comencemos un poco con la evolución o la historia del transporte marítimo nacional. Colombia tiene la fortuna de ser el único país en Sudamérica que cuenta con largas costas en cada uno de los océanos, el Atlántico y el Pacífico. Ante la escasez de medios de transporte marítimos o de medios de transportes nacionales, altos fletes y pagos en moneda extranjera, a finales de los años 20 surgió en Colombia la necesidad de crear o de contar con una marina mercante propia que ayudara a promover el transporte marítimo y supliera las necesidades de exportación colombiana. Es en este sentido que empieza a desarrollarse una labor normativa
que ha venido evolucionando hacia lo que es hoy la Dirección General Marítima o DIMAR, Autoridad Marítima Colombiana. Para 1931 se promulga la Ley 30, primera ley referente al transporte marítimo. Esta autoriza al gobierno a fomentar por medio de contratos la formación, organización y desarrollo de una compañía nacional de marina mercante, así como la creación de una sección o departamento de la Marina dirigida por oficiales navales colombianos. Con el decreto 120 de 1951, se le asignan a la Armada Nacional las funciones de reconocimiento, clasificación y registro de embarcaciones. Además, se le otorga la facultad para estructurar tanto en su dependencia central como en las bases navales una sección de Marina Mercante Colombiana, todo con la finalidad de prestar un mejor servicio al sector marítimo y contribuir al fortalecimiento económico del país. Posteriormente, el 3 de diciembre de 1952 se expide el Decreto 3183. Mediante este se establece la Dirección de Marina Mercante Colombiana, dependiente del Comando de la Armada Nacional y cuyos objetivos son la dirección de la Marina Mercante, la investigación, la regulación y el control del transporte marítimo y los puertos del país. Para el año 1971, esta dirección es reestructurada a través del Decreto Ley 2349, de donde surge la Dirección General Marítima y Portuaria, DIMAR. Una nueva reorganización se dio en el año 1984 en los niveles normativo, práctico y técnico a través del conocido Decreto Ley 2324. En el año 1991, el Gobierno Nacional determina el carácter especial de los puertos en Colombia, así como que estos sean privados. En tal sentido se expide la Ley 1 de 1991, la cual establece el Estatuto General de Puertos del país, dándose desde este momento una claridad jurídica y una profundización en el desarrollo de funciones y competencias propias de DIMAR en las áreas jurisdiccionales colombianas. Posteriormente, teniendo en cuenta aspectos como la modernización del Estado y sus desafíos para hacer frente a las necesidades de los usuarios nacionales, así como la importancia de trascender fronteras nacionales, se expidió el decreto 1561 del 2002. En primera medida, este determina la naturaleza jurídica de DIMAR, estableciendo que es una dependencia del Ministerio de Defensa Nacional y por otro lado reitera, aclara y modifica algunas de las funciones de DIMAR y establece la estructura actual que le permite cumplir su misión. Ahora les voy a hablar sobre las entidades que promueven, regulan y controlan el sector marítimo nacional. Dentro de estas entidades encontramos al Ministerio de Transporte, que es el que se encarga de regular, planear y promover la actividad de transporte marítimo. Otra entidad que lo vigila es la Dirección General de Transportes Marítimos y Puertos, que es la que se encarga de asesorar al ministro en todo lo relacionado con la promoción de desarrollo de la actividad marítima y portuaria. También tenemos la DIMAR, la Dirección General Marítima, que es la que controla, vigila y ejecuta la política que se adopte en materia de transporte marítimo. Por otro lado, se encuentra la Superintendencia de Transporte y Puertos o la Superintendencia de Puertos y Transportes, que es la que vigila que la política y la normatividad se cumplan cabalmente. Y por último están las conferencias marítimas, que son las que representan ante las autoridades y los usuarios colombianos a las conferencias marítimas. Por último, vamos a ver lo que son las diferentes normas nacionales que regulan el transporte marítimo.
Comenzamos con el decreto 2171 de 1992, que es el que dice, o es el decreto por el cual se reestructura el Ministerio de Transporte. Continúa el decreto 2324 de 1984, por el cual se organiza la Dirección General Marítima o DIMAR. Después de esto continuamos con el Código de Comercio, el libro quinto, que es donde podemos conseguir algunas definiciones de las actividades marítimas propias de este transporte, valga la redundancia. Continuamos con el decreto 101 del 2000, por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Transporte y se dictan otras disposiciones. El decreto 804 del 2001, por el cual se reglamenta el servicio público de transporte marítimo. El decreto 1342 de 2002, por el cual se adiciona y modifica parcialmente el decreto 804 del 2001, que es el anterior. Otras normas podemos encontrar la Ley 10 de 1978, por medio de la cual se dictan normas sobre mar territorial, zona económica exclusiva, plataforma continental y se dictan otras disposiciones. Continuamos con la Ley 1 de 1991, por la cual se expide el Estatuto de Puertos Marítimos y se dictan otras disposiciones. Ley 803 del 2003, por medio de la cual se aprueba el convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de navegación marítima, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988. La sentencia C-120 del 2004, control de constitucionalidad de los tratados internacionales. El decreto 730 del 2004, por el cual se reglamenta parcialmente el capítulo 11 del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar de 1974, que se llama SOLAS, sí, aprobado mediante la Ley Octava de 1980. El decreto 1561 del 2002, por el cual se modifica parcialmente la estructura del Ministerio de Defensa Nacional. Por último encontramos el REMA, o Reglamento Marítimo Colombiano. El 27 de febrero del 2018, la Dirección General Marítima, DIMAR, expidió la resolución número 135 de 2018, por la cual se adoptó el Reglamento Marítimo Colombiano, que es el REMA. El REMA tiene como objeto compilar todas las resoluciones vigentes expedidas por la DIMAR y por las capitanías de puerto que están relacionadas con asuntos marítimos. La expedición del REMA tiene una especial relevancia para compañías e inversionistas interesados en la producción de hidrocarburos costa afuera. Pues además de compilar toda la reglamentación general aplicable a actividades marítimas, recoge especialmente disposiciones relacionadas con el cargue, transporte y descargue de hidrocarburos, los procedimientos de emergencias en caso de derrames de hidrocarburos y el manejo de los residuos de hidrocarburos. Bueno, eso es todo. Espero les haya gustado el tema. Es un tema muy interesante. Tiene bastante documentación, pero traté de hacer lo más resumido posible todas las normas que actualmente rigen el transporte marítimo nacional y las entidades que lo vigilan. Espero haya sido de su agrado y pues muchas gracias por su atención.